Bienvenidos a Historias de Horror. Esta noche nos adentraremos en un relato inquietante, uno de esos que parecen leyendas, pero que nacen de algo mucho más real y oscuro. No se trata de un simple pueblo olvidado, sino de un lugar donde el tiempo se detuvo, donde las calles parecen susurrar los nombres de quienes nunca debieron entrar. Te invito a escuchar con atención, pero también a tener cuidado, porque quizá, cuando la historia termine, algo de este pueblo decida quedarse contigo. Dame todo tu miedo. Había escuchado de El Pueblo Sin Nombre desde que era niño, un asentamiento escondido entre montañas, al que no aparecía en mapas ni rutas oficiales. Según decían, había sido abandonado de la noche a la mañana, sin razón aparente. Las casas quedaron con la mesa servida, los coches estacionados en la plaza central e incluso las luces encendidas, pero ni un solo habitante fue encontrado. La policía cerró el acceso hace décadas, pero siempre había quienes se atrevían a cruzar las vallas oxidadas para comprobar si era verdad. Julián, un fotógrafo de urbanismo y ruinas, llevaba años obsesionado con este sitio. Había recorrido fábricas en ruinas, hospitales abandonados y mansiones que parecían tragadas por la maleza, pero nada le generaba tanta atracción como este pueblo fantasma. Una madrugada, con la neblina cubriendo la carretera, decidió desviarse de la ruta principal y conducir hasta donde se suponía que estaba la entrada. El camino era estrecho y apenas iluminado por los faros del coche. La señal de su celular desapareció pronto, y la única compañía eran los árboles torcidos que parecían doblarse hacia el asfalto, como si quisieran cerrarle el paso. Tras casi una hora de silencio absoluto, Julián distinguió lo que parecía una reja oxidada, medio caída. Más allá, el aire se volvía más denso, y una sombra se extendía como un manto sobre todo el valle. Decidió dejar el auto encendido, como si una parte de él supiera que en cualquier momento tendría que salir corriendo. Con la cámara colgada del cuello, cruzó la entrada. Lo primero que sintió fue el silencio. No era un silencio natural, era uno pesado, sofocante, como si todo sonido hubiera sido tragado por el mismo suelo. Las casas estaban intactas, pero cubiertas por una capa fina de polvo y hojas secas. Cada casa tenía la puerta entreabierta y en algunas ventanas se veía un tenue reflejo, como si detrás hubiera luz, aunque al acercarse todo era oscuridad. La sensación de ser observado comenzó casi de inmediato, pero Julián trató de convencerse de que era solo paranoia. Sacó la cámara y comenzó a tomar fotos de las fachadas, del viejo letrero oxidado de la plaza, de los columpios inmóviles en un parque infantil. Sin embargo, al revisar las imágenes, notó algo extraño. En varias fotos, detrás de las ventanas, se veía lo que parecían siluetas negras, borrosas, de pie, observándolo. Giraba de inmediato hacia esos lugares, pero no había nadie. Decidió internarse más, llegando hasta lo que parecía una iglesia en ruinas. Las puertas estaban abiertas y dentro todo estaba cubierto de polvo, excepto los bancos de madera, que parecían haber sido usados recientemente. Sobre el altar había velas derretidas, como si alguien las hubiera encendido no hacía mucho. El aire olía a cera y algo más, algo metálico, como sangre seca. Fue en ese momento cuando escuchó el primer sonido, un susurro. Era tan bajo que al principio pensó que era el viento, pero pronto lo distinguió con claridad. Una voz arrastrada, lejana, repitiendo su nombre. Julián, Julián. La cámara cayó del suelo. Miró alrededor, pero la iglesia estaba vacía. Sin embargo, la voz continuaba, repitiendo, cada vez más cerca, como si alguien caminara alrededor suyo sin que él pudiera verlo. El miedo lo paralizó, pero la curiosidad pudo más. Tomó la cámara del suelo y apuntó hacia los bancos. El flash iluminó el lugar por un instante,
Y en esa fracción de segundo, lo vio. Una docena de siluetas negras, de pie entre los bancos, todas mirando hacia él. No tenían rostro, solo cuerpos oscuros, inmóviles, como manchas de sombra que respiraban. El flash se apagó y todo volvió a la oscuridad. El silencio duró apenas un segundo, hasta que los pasos comenzaron a sonar desde todos los rincones de la iglesia. La oscuridad era absoluta, y aunque la luna brillaba en algún punto del cielo, parecía incapaz de atravesar la neblina espesa que había engullido el pueblo. El silencio era tan denso que podía escucharse el propio latido del corazón, y a cada paso, las sombras parecían volverse más pesadas, más conscientes de la presencia del intruso que se había atrevido a romper la paz maldita del lugar. No sabía en qué momento había tomado la decisión de adentrarse en la iglesia, pero lo cierto era que la puerta estaba entreabierta, como si la estuviera esperando. El aire allí dentro era más frío, casi irrespirable, impregnado de un olor rancio a humedad y óxido. Las bancas de madera estaban cubiertas de polvo, pero lo que más helaba la sangre era la sensación de estar siendo observado desde todos los ángulos. Un susurro recorrió las paredes. No era una voz clara, sino un murmullo colectivo, como si cientos de gargantas invisibles pronunciaran al mismo tiempo una plegaria incomprensible. Avanzó temblando hasta el altar, y lo que encontró lo dejó paralizado. Detrás del atril había una figura humana, de pie, completamente inmóvil. No tenía rostro, no tenía rasgos. Era una mancha negra con la forma de un hombre, pero estaba ahí, sólido, esperando. Retrocedió de inmediato, pero al girar descubrió que no estaba solo. Los pasillos laterales de la iglesia ahora estaban repletos de esas mismas figuras sin rostro, como manchas humanas que parecían haberse desprendido de la oscuridad misma. Ninguna se movía, pero todas miraban en silencio. El instinto gritó que corriera, y lo hizo. Atravesó la puerta principal y volvió a la calle desierta. El aire lo golpeó como un cuchillo helado. La neblina se había vuelto más espesa y apenas podía ver a 2 metros de distancia. Pero algo era diferente. El pueblo ya no estaba en silencio. Un zumbido profundo, como un coro de lamentos, recorría cada callejón. Corrió sin dirección, girando esquinas, tropezando con piedras y puertas desvencijadas, hasta que de pronto se dio cuenta de algo aterrador. Todas las calles lo devolvían al mismo lugar, la plaza central. No importaba por dónde escapara, siempre terminaba frente a la iglesia, con su torre ennegrecida y sus ventanas oscuras como ojos que lo vigilaban. El pánico se apoderó de él cuando notó que las figuras lo seguían. No caminaban, no corrían, simplemente aparecían más cerca cada vez que intentaba alejarse. Primero al final de la calle, luego a mitad de camino, después apenas a unos pasos detrás de él. Ya no eran sombras lejanas. Podía sentir su presencia, como un frío que quemaba, como si cada una llevara consigo el vacío absoluto. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero su voz se ahogaba en el aire espeso. Fue entonces que escuchó la campana. La iglesia, a pesar de estar abandonada, comenzó a hacer sonar su campana de hierro oxidado. El sonido era grave, gutural, y cada repique hacía que el suelo temblara bajo sus pies. La plaza se llenó de figuras, decenas, tal vez cientos, rodeándolo en un círculo perfecto. Todas eran idénticas, manchas negras, sin rostros, sin manos distinguibles, como si fueran huecos en la realidad misma. Una de ellas se adelantó, apenas unos pasos, y extendió un brazo imposible hacia él. El frío lo invadió por completo. La visión se nubló y sintió que la piel le ardía. El murmullo de voces se hizo insoportable. Ya no eran plegarias incomprensibles, ahora eran gritos, chillidos que desgarraban el aire como un millar de lamentos atrapados en las paredes de ese pueblo muerto. Quiso cerrar los ojos, pero no podía. Quiso huir, pero sus piernas ya no respondían. La figura que lo había tocado se inclinó hacia su oído,
y en medio del rugido ensordecedor escuchó con total claridad una frase que lo condenó para siempre. Tú también nos perteneces. En ese instante la neblina lo devoró todo. Ya no hubo pueblo, ni iglesia, ni sombras, solo un vacío eterno en el que cayó, sin fin, atrapado en un lugar del que nadie jamás había escapado. El pueblo en silencio volvió a quedar vacío. Las calles solitarias, las casas destruidas y la iglesia cerrada como si nunca se hubiera abierto. Nadie más lo vería hasta que otro curioso, quizá tú que escuchas esta historia, decida acercarse demasiado. Y recuerda, algunos pueblos fueron olvidados por una razón. Gracias por escuchar historias de horror. Si esta historia te estremeció, te invito a dejar tu comentario contando qué fue lo que más te inquietó. No olvides suscribirte al canal para más relatos que pondrán a prueba tu valentía. Y sobre todo, activa la campanita para que no te pierdas la próxima noche de terror.